¿Qué tal, querida familia Reforma? Es un placer darles la bienvenida a nuestro servicio dominical del día de hoy. Es un gusto poderles saludar en línea y nos gustaría que en este tiempo pudiéramos poner toda nuestra atención, que nuestro corazón esté enfocado en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hoy recordemos que hoy vamos a estar continuando con nuestro estudio del libro de Romanos, este estudio que ha sido poderoso, en donde hemos podido aprender qué es lo que significa el Evangelio, que está incluido todo el poder de Dios. ¿Y cuántos de ustedes pudieron conectarse el fin de semana pasado a estudiar estas conferencias virtuales que sin duda alguna pudieron respaldar, pudieron agregar mayor conocimiento a lo que hemos aprendido en nuestro estudio de Romanos sobre el Evangelio, que es el poder de Dios? En esta hora, hermanos, quisiera que empezáramos nuestro estudio, nuestro servicio dominical, leyendo unos versículos del Salmo 119. No vamos a leer todo el Salmo porque es el Salmo más extenso, inclusive el capítulo más largo de toda la Biblia. Vamos a leer solamente a partir del versículo 33 hasta el versículo 40 del Salmo 119. Voy a estar leyendo la versión NBLA, que es la que estamos empezando a leer ahora en la iglesia. Pero si tú tienes otra versión, te animo a que lo leas en voz alta conmigo. Salmo 119, versículo 33, perdón. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley, y la cumpla con todo tu corazón, con todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad, y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Yo anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Todo el Salmo 119 es grandioso porque exalta la ley de nuestro Padre, exalta los mandamientos y toda su justicia. Y yo les invito a que en esta semana pudieran estar meditando en el Salmo 119, cuán delicioso es obedecer la ley, guardarla en nuestro corazón, tenerla por guía de nuestro camino. Y es lo que dice el salmista en este capítulo de los Salmos. Así que para empezar nuestro servicio, quiero que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza para dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por todas tus maravillas, por tu misericordia, por tu bondad que hemos visto esta semana, Señor. Gracias, Padre, porque has bendecido nuestras vidas, nos has bendecido con salud, con alimento en nuestras mesas, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con un hogar, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado, Señor, de tus hijos, de los que realmente te buscan, de los que realmente te aman, de los que guardan tu ley en sus corazones, Padre. Tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos proteges, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien esté hablando a través de la vida de nuestro pastor, que ninguna palabra humana salga de su boca, Señor, sino que toda palabra sea inspirada por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que nuestros corazones sean tierra fértil para recibir, para aceptar tu palabra y ponerla en práctica, Padre. Te damos muchas gracias porque tú eres bueno, tú eres justo y tú eres soberano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Solo Él rompe con el pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra sus maravillas. El Rey
gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es tu amor, tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gloria a Dios. Sabemos que el amor de Dios es tan grande que nada lo puede detener. Su amor es poderoso y nos ha transformado. Damos gracias a Dios por ese amor que nos ha mostrado, su amor. Levantarás y al débil fuerzas le das, al quebrantado sanarás, vida nos da, tu amor ha dado libertad, tu amor al ciego vista da y por nombre nos llama. Llamará.
llamas hacia la cruz, nos llamas hacia la cruz. Darle para glorificar su nombre. Dice la Biblia que si las enumeráramos no podríamos terminar nunca. Sus maravillas son infinitas. Amén. Exaltemos su nombre. Alaba a Dios, oh mi ser, adora su santo nombre, canta con gratitud, oh mi ser, adora su santo nombre. Sale el sol, es un nuevo día, cantaré tu canción otra vez, no importa lo que pase o lo que esté por delante, yo cantaré hasta la noche. De tu bondad seguiré cantando. 10,000 razones no alcanzarán. Alaba a Dios, oh mi ser, oh mi ser, adora su santo nombre y canta con gratitud, oh mi ser, adora su santo nombre. En el día en que mis fuerzas fallen y mi final se acerque ya, mi alma cantará eterna alabanza, y 10,000 años no alcanzarán. Alaba a Dios, oh mi ser, oh mi ser, adora su santo nombre y canta con gratitud, oh mi ser, adora su santo nombre, adora su santo nombre.
a su santo nombre. Buenas tardes, amada familia Reforma. Nuevamente un gozo estar juntos en la palabra de Dios. Después de 2 semanas de escuchar a otros hermanos, tuvimos la oportunidad de escuchar a predicadores quienes Dios usa de una manera especial. Agradecemos a Dios por sus vidas. Regresamos a nuestro estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 1 de esta carta espectacular, Romanos. Esta carta lleva por título El poder del Evangelio. Hemos titulado a nuestro estudio El poder del Evangelio. El tema de la carta la encontramos en el capítulo 1, versículos 16 y 17, donde dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando vamos a tomarnos una radiografía para checar algún problema de salud, lo que vemos no es precisamente lo que más nos agrada. No es como una fotografía. La diferencia entre una fotografía y una radiografía es que la fotografía toma lo de fuera, lo que se ve, el cuerpo, externamente, el rostro, los ojos, el color de piel, etc. Pero una radiografía no ignora todo eso y va a lo profundo, y simplemente lo que ves es tu esqueleto, ¿no? Y te espantas cuando te ves tan delgado, ¿no? Bueno, si pudiésemos hacerle una radiografía a la carta a los Romanos, más o menos este sería el esqueleto, los huesos que veríamos, la estructura que veríamos en esta carta. En primer lugar, vemos una introducción, versículos 1 al 17. Capítulo 1, los primeros 17 versículos son una introducción, donde menciona de paso el tema, la tesis de toda la carta. Después sigue el contenido, el cuerpo completo del contenido. La introducción sería como la cabeza, ¿no? Luego, el cuerpo general de la carta incluye los capítulos 1 al 3, la condenación de la humanidad. Vemos a una humanidad condenada. Romanos habla de que la humanidad rechazó el Evangelio, tanto gentiles como judíos. Ambos rechazaron el Evangelio. Luego, en el capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, vemos la justificación de los que creyeron. Los que creyeron el Evangelio fueron declarados justos por medio del Evangelio. Luego, en los capítulos 6 al 8, vemos la santificación de esos creyentes, la obra interna del Evangelio. Luego, en los capítulos 9 al 11, vemos la elección soberana de Dios de esos creyentes. Vemos la eternidad del Evangelio. El Evangelio fue planeado desde la eternidad en la mente de Dios. Luego, en los capítulos 12 al 15, vemos la vida transformada de esos creyentes. Es donde vemos el Evangelio aplicado a todas las áreas de la vida del creyente. Y si Dios permite, iremos estudiando estas áreas generales de la carta de Pablo a los Romanos. Y al final, la conclusión, como que la parte final de la carta, capítulo 15, versículos 14 hasta el capítulo 16, la conclusión general de este escrito. Este sería el esqueleto, la estructura general de la carta de Pablo a los Romanos. Muy bien, pues ahora nos vamos a dedicar simplemente a analizar un versículo. Capítulo 1 de Romanos, el versículo
18. En el versículo 18 la palabra de Dios nos dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí nosotros estamos viendo el rechazo del Evangelio. La humanidad rechaza el Evangelio. Aquí Pablo está comenzando esta primera gran sección de la carta, la condenación de la humanidad, porque rechazaron el Evangelio. Desde este versículo abarcará Pablo hasta el capítulo 3, hasta el versículo 20, de 1:18 a 3:20, esta sección donde habla acerca de la condición condenada de la humanidad que rechaza el Evangelio. Será una primera sección importante de esta epístola, una sección sombría, bastante oscura, lúgubre, porque su tema es el pecado y más maldad. Vamos a ver la realidad del hombre, la condición malvada del hombre, su realidad más baja de la humanidad. Sus pecados más vergonzosos serán expuestos por el Espíritu Santo en esta carta. Aquí tendremos que ruborizarnos al ver la cantidad de maldad que el hombre puede llegar a cometer, lo malvado que es en su corazón. A veces pensamos que el hombre es lindo, como un lindo gatito, es una persona, si la tratas bien, puede llegar a ser una persona tan noble, tan buena, como si no matara ni una mosca. Pero el hombre caído es un hombre malvado y perverso. Esto lo veremos en los capítulos 1 al 3. Y aquí Pablo comienza con esta gran sección. Y Pablo empieza a hablar entonces acerca de la ira de Dios. Pablo va a empezar a desarrollar la gran temática del Evangelio. Hemos dicho que la temática de Romanos es el poder del Evangelio. Pero antes de hablar de ese poder del Evangelio, Pablo va a desarrollar y va a profundizar en la condición humana, la naturaleza humana caída, condenada por su propia maldad. Antes de hablar de las buenas noticias del Evangelio, Pablo va a hablar acerca de las malas noticias de nuestro pecado. ¿Qué acarrea nuestro pecado? Condenación y muerte eterna. Y es que no podríamos apreciar nosotros la maravilla de la gracia de Dios hasta no conocer el infierno que merece nuestro pecado. No podríamos apreciar la plenitud del amor de Dios hasta que sepamos sobre la fiereza de la ira de Dios por causa de nuestra rebelión contra su santidad. No nos gusta hablar de ira. Y como que a la sociedad en general y especialmente a esta generación actual, posmoderna, relativista, no le gusta hablar de la ira de Dios. De hecho, niegan la ira de Dios. Les gusta un Dios de amor y paz, y niegan que Dios, si es amor, no puede tener ira. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice, y este versículo menciona, que la ira de Dios se revela contra la injusticia del hombre. ¿Por qué a la sociedad actual no le gusta hablar de la ira de Dios? Porque cuando hablamos de ira, cuando decimos la frase la ira de Dios, de inmediato viene a nuestra mente la ira del hombre. Y la ira del hombre generalmente es errante, es una ira equivocada, una ira pecaminosa, es un enojo pecaminoso. Nosotros, las personas, pecamos cuando nos enojamos por dos razones. En primer lugar, porque los motivos generalmente de nuestro enojo no son los motivos correctos. Eso no pasa con Dios. En segundo lugar, pecamos porque cuando nos enojamos lo hacemos de manera desproporcional. En primer lugar, pecamos porque nuestros motivos no son correctos. Muchas veces nos enojamos porque somos egoístas, porque alguien atentó contra mis derechos y como yo soy demasiado egoísta, reacciono con ira. Esa no es una buena motivación, de tal manera que estoy pecando al enojarme motivado por cosas erradas. En segundo lugar, cuando nos enojamos de manera desproporcional, pecamos. ¿No era para tanto?
y nos enojamos como si fuera el fin del mundo. Somos tan egoístas y tan orgullosos que nuestra ira es pecaminosa. Ese no es el caso de Dios. La ira de Dios es totalmente justa y totalmente sabia. Dios no se sale de sus casillas. Los atributos de Dios están tan equilibrados en un equilibrio divino perfecto. El amor de Dios reacciona de manera apropiada hacia el objeto de su amor. Y la justicia de Dios también reacciona de manera apropiada ante la transgresión del hombre. Cuando el hombre peca, Dios no pierde sus casillas. Dios actúa con enojo, pero un enojo santo, porque su justicia ha sido pisoteada, su santidad ha sido menoscabada por el pecado humano. Dios ama perfectamente la justicia y odia perfectamente la maldad. Hay un equilibrio, un amor hacia la justicia y un odio hacia la transgresión. Ese equilibrio perfecto en Dios, que no ocurre en nosotros. Entonces, a la sociedad actual, cuando piensa en la ira de Dios, piensa que Dios se enoja como los humanos. Nada que ver. De hecho, el Salmo 45:7 dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Y el Antiguo Testamento afirma la ira de Dios. Toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablan de la ira de Dios. Voy a citar algunos pocos versículos. No tengo la lista completa de todos los pasajes que hablan de la santa ira de Dios, pero esto es bíblico. Dice, por ejemplo, el Salmo 76, así en el versículo 6 al 7. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, jinete y caballo cayeron en profundo sueño. Tú, solo tú, has de ser temido. ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Luego el Salmo 78, versículos 49 al 51. Hablando aquí el salmista de cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto. Vean la narrativa. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira, no libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga e hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Los profetas también hablaron muchas veces de la ira de Dios. Por ejemplo, Isaías, capítulo 9, versículo 19. Por el furor del Señor de los ejércitos es quemada la tierra, y el pueblo es como combustible para el fuego. El hombre no perdona a su hermano. Así que habla del furor del Señor de los ejércitos. Él tiene una ira. De maneras bien conocidas por todos también nosotros vemos que Dios ha expresado su ira a lo largo de la historia de la humanidad. En los tiempos de Noé se manifestó por medio del diluvio. En los tiempos de la Torre de Babel, por medio de la confusión de lenguajes. En los tiempos de Abraham, por medio de la destrucción total y completa de Sodoma y Gomorra. Eso era ira de Dios. A los posmodernistas, liberales, relativistas, ignoran todos estos pasajes. Es una versión mutilada de la Escritura, pero la Biblia habla de la ira de Dios. La ira de Dios queda demostrada entonces con mucha claridad en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Vean, por ejemplo, el pasaje favorito de muchos, Juan 3:16. Algunos piensan que ese es un pasaje solo de amor, pero no leen el resto del pasaje. El pasaje no solo incluye el versículo 16, también incluye otros versículos. Versículo 16 nos encanta cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿saben qué sigue diciendo? Versículo 36. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un pasaje que habla del amor de Dios, pero también de la ira de Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 22, dice: Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Así que es necesario
que seamos bíblicos en nuestro entendimiento de la naturaleza de Dios, hablar de la ira de Dios. Ahora, hago un paréntesis rápido. Tampoco nos encanta hablar de la ira de Dios. No estamos defendiendo esa postura de que, bueno, nos vamos al polo opuesto y vamos a hablar siempre de la ira de Dios. También estaríamos cayendo en un polo radical, porque Dios sí es amor, es misericordioso y a eso vamos. Pero no podemos entender cabalmente el amor, la gracia y la misericordia de Dios sin entender el otro aspecto, el de la ira justa y santa de Dios. No tendríamos un panorama completo del carácter de Dios. No conoceríamos plenamente a Dios si ignoramos este aspecto de su ser. Y es que es necesario saber identificar una enfermedad antes de que tenga algún sentido buscar una cura. Así que, de la misma manera, en las Escrituras la mala noticia debe ser entendida para poder comprender mejor la buena noticia del Evangelio. De hecho, la palabra evangelio significa buenas noticias. Y eso significa que hay también malas noticias. Las buenas noticias no tendrían ningún sentido si no hubiesen malas noticias. Una persona no tiene razón alguna para buscar la salvación del pecado si no sabe que está condenada a causa de él. Por ello, entonces, el juicio justo de Dios contra el pecado se proclama aquí en Romanos, antes de que la gracia de Dios, por medio del Evangelio, traiga perdón a nuestra vida. Antes de ofrecer el Evangelio, se debe hablar acerca de la ira de Dios. Bien, entonces Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 presentan el tema de toda la carta, a saber que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a los creyentes eternamente. Y este Evangelio tiene ese poder para salvar a los creyentes de la ira de Dios. Porque en el Evangelio Dios sigue revelando su justicia como un regalo que se recibe solamente por fe, como vimos en la ocasión anterior. Y a partir de aquí Pablo, en el versículo 18, se va a adentrar ahora a describir el pecado humano y la ira de Dios. En Romanos 1:18 hasta el final del capítulo, el versículo 32, Pablo describe la pésima condición en que viven los hombres, los gentiles, quienes se encuentran alejados del Evangelio. Es un pasaje bastante desagradable, a veces vergonzoso, porque describe los pecados más bajos de los gentiles. Luego en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 8, trata con la condición de los judíos, quienes no eran menos pecadores que los gentiles. Pablo va a decir más adelante, versículo 9 y 10, va a resumir esto. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros, hablando de los judíos, mejores que ellos, que los gentiles? Dice Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni siquiera los judíos, quienes tenían la santa ley de Dios. Ellos, por guardar la ley, no fueron justificados delante de Dios. Y luego, en el capítulo 3, versículo 10 hasta el 19, Pablo va a concluir que existe un pecado, una culpa, una rebelión de carácter universal que afecta el corazón de toda la humanidad. Y va a terminar esa sección diciendo lo siguiente, versículo 19, Romanos 3:19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que todo mundo es hecho responsable ante Dios. ¿Por qué? Porque esto se dijo a los que tenían la ley. ¿Quiénes tenían la ley? Los judíos. Como que Pablo está suponiendo que aún los judíos que tenían la ley y todas las ventajas para ser santos y justos delante de Dios, aún así no fueron salvos. ¿Saben? Cuanto más nosotros,
gentiles, paganos, idólatras, alejados de la revelación de Dios. No teníamos ninguna posibilidad de ser salvos. Simplemente, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos por naturaleza hijos de ira. Por eso Pablo habla de la ira aquí. Luego en el capítulo 3, versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pablo explica que la ley tiene sus beneficios, pero si se le da un uso incorrecto, más que ayudar, la ley empeora las cosas. El uso correcto de la ley es revelar el problema del pecado, pero no fue diseñada por Dios para dar justicia al hombre, para justificar al hombre delante de Dios. Esa no era la función de la ley. La ley tuvo como función revelar nuestro pecado, mostrarnos la gravedad de nuestra maldad. Así que ni la ley de los judíos ni la religiosidad de los gentiles hace mejor a uno que otro. No nos puede ninguna de las dos cosas declarar justos delante de Dios. Luego en Romanos 3:21, Pablo va a retomar el tema de la justificación por la fe, tema que ya mencionó en el versículo 17. En 1:17 Pablo dijo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En 3:21 va a retomar esta temática diciendo, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. En 1:17 dijo que la justicia de Dios fue revelada, y en 3:21 va a decir la justicia de Dios fue manifestada. Así que hay un intermedio que habla de primeramente las malas noticias, la condenación del hombre. Ya vamos. Bien, pues comencemos. Versículo 18. Hoy solo analizaremos 1:18. Observen bien el pasaje. La primera palabra del versículo 18 es ¿por qué? Esto está conectando con el versículo anterior. En el versículo 17 Pablo había dicho, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay una conexión entre estos dos versículos. Los dos versículos empiezan con la palabra ¿por qué? Dos cosas se están revelando aquí. En el versículo 17, ¿qué se revela? La justicia de Dios. Y en el versículo 18, ¿qué se revela? La ira de Dios. ¿Ok? Primeramente se revela la justicia de Dios en el versículo 17. Y después se revela la ira de Dios en el versículo 18. Ambas cosas se están revelando al mismo tiempo. La mala noticia de que la ira de Dios se revela y la buena noticia de que la justicia de Dios también se revela. Y es que van juntas, la mala y la buena noticia, como que van paralelas. Y es que para poder comprender la gravedad de nuestro pecado es importante valorar la belleza del Evangelio. Nadie podría valorar cuán hermoso, cuán bello, cuán valioso es el Evangelio a menos que comprendamos la gravedad de nuestra situación. El enfermo no valora la medicina hasta que está enfermo. Comprender nuestro pecado entonces nos lleva a valorar el Evangelio, nos lleva a comprender el Evangelio. ¿Por qué entonces mucha gente rechaza el Evangelio? Porque no ha visto su verdadera condición. Es como si hubiera un enfermo quien no quiere tomar la medicina. Y el médico le dice, oye, tómate la medicina, mírate en un espejo, mira tu condición, tu salud está deteriorada. Y esa persona dice, no me pasa nada. Hasta que se levanta, se ve en el espejo y ve su rostro demacrado, consumido por la enfermedad. En ese momento correrá a la medicina. Y es así cuando nos vemos en el reflejo de la Escritura, cuando vemos nuestra condición a la luz del espejo de la palabra de Dios, que nos revela qué tan malvados somos, en qué condición estamos y a dónde vamos.
derecho al infierno. Estamos bajo la ira de Dios, bajo la condenación eterna. Si no crees en el Evangelio, estás camino al infierno. Si no crees en la ira de Dios, el Evangelio no te importará, no te conmoverá y tampoco te salvará. Así que Romanos capítulos 1 al 3 hablará del pecado y más pecado, pero con la meta de que al hablar del pecado nos lleve al Evangelio. Busquemos el Evangelio, apreciemos la gloria, la belleza, el gozo del Evangelio como regalo de la justicia de Dios. La única que puede hacer un diagnóstico profundo entonces de nuestra verdadera enfermedad espiritual es la Biblia. No es la sociedad, no son los parámetros corruptos del mundo, es la palabra de Dios la que diagnostica nuestro verdadero problema. Si la Biblia diagnostica nuestro verdadero problema, entonces nosotros seremos sanados con el Evangelio de Cristo Jesús. Dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Desde el trono justo de Dios, la ira de Dios se está revelando. Pablo comienza esta sección en el versículo 18, dando la razón por la que el Evangelio, donde la justicia de Dios se revela, es necesario. Es necesario. ¿Por qué razón? ¿Por qué el Evangelio es necesario? Porque la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es como si Pablo quisiera hacer la pregunta, ¿por qué razón necesitamos el Evangelio? La respuesta es, porque hay un martillo, un mazo que está pendiendo de un hilo para caer a nuestra cabeza. Hay un mazo que está a punto de caer sobre nuestra cabeza. Entonces necesitamos la solución, necesitamos el Evangelio. Y luego, ahí en Romanos 1, 16 y 17, entonces, Pablo muestra que ese Evangelio es la cura, es la solución. Que Dios nos declare justos por medio de esa justicia que está siendo revelada en el Evangelio. Uno se pregunta, ¿por qué razón Dios está airado? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué Dios está molesto con el hombre? ¿Habrá alguna razón? ¿O simplemente su enojo es inexcusable? Simplemente se salió de sus casillas, se malhumoró. No, el versículo 18 da la respuesta. Hay dos cosas aquí en el versículo 18 que muestran la razón de su enojo: la impiedad y la injusticia. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios es a causa de nuestra impiedad, pero también por causa de nuestra injusticia. Los seres humanos somos injustos delante de Dios, no somos rectos delante de Dios y por lo tanto Él está airado contra el pecador. Y es ahí cuando tú entiendes que eres un pecador, que yo soy un pecador delante de Dios y que entonces su santa ira está dirigida como cuando un francotirador está apuntando hacia ti con su lucecita y está justo aquí, justo para asesinarme. Es en ese momento en que digo, ay Dios mío, ayúdame, sé propicio a mi pecador, dijo aquel publicano pecador. Cuando abrimos los ojos y vemos la realidad de nuestra condición y de que la ira de Dios está apuntando a mi cabeza, es en ese momento cuando me doy cuenta de que mi pellejo está en peligro para la eternidad, cuando yo grito por solución. Y es en ese momento en que la luz del Evangelio del versículo 17 brilla con más intensidad, cuando dice Pablo, porque en el Evangelio está la solución. En el Evangelio se está revelando otra cosa, la justicia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo la adquieres? ¿Cómo te apropias de la justicia de Dios? Dice ahí, por fe y para fe. Y por eso dice, está escrito, el justo vivirá. ¿Cómo? Por fe, porque cuando creyó, él empezó a vivir. Cuando él creyó en Dios, él fue declarado justo. Y el francotirador le quitó de la mira y fue salvo, fue librado de la presencia de la ira de Dios. El Evangelio revela
la justicia salvadora del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Somos injustos, dice Pablo. Resistimos la verdad con injusticia. Por lo tanto, la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Tenemos esperanza delante de Dios? Pues no tendríamos ninguna esperanza a menos que Dios mismo interviniera. Y saben, Dios lo ha hecho. Ha revelado su ira, pero también por otro lado ha revelado su justicia. Dios ha mostrado el castigo, pero por otro lado ha mostrado la solución, ha mostrado el camino para arreglar este problema. Y es lo que hace Dios. Dios revela su justicia en el Evangelio y nos lo da como regalo mediante la fe. Esa es la buena noticia del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio, la justicia de Dios. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Dice aquí el versículo 18, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Pero cómo? ¿Cómo se está revelando? Bueno, las palabras se revela, aquí en el versículo 17 y 18, están en tiempo presente. Esto significa, el tiempo presente en el griego es un presente indicativo, es como un infinitivo constante. Todo el tiempo se está revelando, tanto la ira como la justicia. No es tiempo futuro, no es que un día se revelará. Hoy está aquí, tanto la justicia de Dios disponible para ti, pero también la ira de Dios está sobre ti y sobre mí si rechazamos ese evangelio. Hay tres maneras en las cuales la ira de Dios se manifiesta según Romanos. En primer lugar, la ira de Dios se está revelando a través de la muerte de los seres humanos. Y esto lo podemos ver en el capítulo 5 de Romanos. La muerte es el juicio de Dios sobre la impiedad, y la injusticia de la raza humana tiene sus raíces desde el principio, desde Adán. Romanos 5, versículo 15 al 18 dice así. Voy a tomar solo algunas frases, no voy a leer todo el versículo. Romanos 5, 15 en adelante. Por la transgresión de uno, hablando de Adán, murieron los muchos, hablando del resto de la humanidad, hasta el día de hoy. Por el pecado, por la transgresión de Adán, entró la muerte. Versículo 16. Ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Versículo 18. Por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Por el pecado de uno, la humanidad total fue condenada. Así que se puede ver que la muerte de cada ser humano hasta el presente, según la Biblia, representa la condenación por causa del pecado. Es decir, la muerte es una expresión de la ira de Dios contra el pecado de la humanidad. Es un resultado natural. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Por medio de la muerte. Es una manera en que Dios está revelando su ira contra la humanidad. Del 100% de los seres humanos, el 100% muere. Es decir, todos los hombres están sujetos a la muerte. En segundo lugar, la ira de Dios se está revelando a través de la miseria universal. Vamos al capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, versículos 18 en adelante. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. El versículo 18 habla del sufrimiento que hay en el mundo y menciona que este sufrimiento es inevitable. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, donde el pecado entró y todo se arruinó. Así que el sufrimiento es algo natural. Podemos planear nuestro futuro y no llegar ni a mañana. Podríamos trabajar duro para nuestro retiro cuando seamos ancianos y justo un año antes del retiro, donde planeábamos disfrutar todos nuestros ahorros,
sufrimos un derrame cerebral o tuvimos un accidente. Trabaja con sus propias manos durante años para construir una casa sencilla y quizá la semana antes de mudarnos a ella, un rayo la impacta y quema hasta los cimientos de la casa. La humanidad sufre. La misma creación está, dice el versículo 20, sujeta a vanidad, dice Pablo aquí, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. ¿Quién la sometió? ¿Quién sometió a la humanidad a esta, quién sometió a la creación a esta vanidad? Dice aquí, aquel, refiriéndose a Dios. No fue Satanás, no fue ni siquiera el hombre. Satanás no tenía planes de sujetar a la creación a vanidad, tenía planes de destruir el mundo, de destruir a la raza humana. Pero Dios la sujetó, es decir, como que la castigó, pero en esperanza, dice ahí. ¿Por qué la castigó y no la destruyó? La castigó o la disciplinó con la esperanza de que por medio de la disciplina recibiera redención. Y efectivamente, tiempo después vino Cristo Jesús para redimir a esta creación. No solo a los seres humanos, sino también a la creación. Dice la Biblia que aún la creación gime hasta ser redimida. Y un día será redimida y tendremos una nueva creación. En Génesis 3:15, Dios promete que vendría el Redentor. Así que es Dios quien sujeta a la humanidad y a la creación a vanidad. Así que la miseria en el mundo es parte de la expresión de la ira de Dios contra el pecado. Es parte de la condenación de Dios al pecado. Número 3, la ira de Dios también se revela por medio de la creciente degradación del comportamiento humano. La primera manera en que se revela la ira de Dios es por medio de la impiedad y la injusticia que hay en el mundo por medio de la muerte universal. La segunda manera es la miseria y el sufrimiento de la creación. Y la tercera es la degradación del pensamiento y el comportamiento humano. Esto lo vemos aquí en el capítulo 1, versículos 24 en adelante, donde dice Pablo así: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se dan cuenta de la degradación moral del hombre? Y las cosas van de mal en peor. Menciona la impureza, dice que Dios los entregó a esa impureza. Y esto es interesante porque cuando ves las noticias y ves a las feministas y ves a los pro abortos y vos ves a los movimientos pro lésbico gay y todos esos movimientos tan deplorables, y tú dices, ¿cómo defienden una causa tan perversa? Quizá para ti lo sea, pero para ellos es lo bueno, es su bandera, es su causa, ¿no? Su causa más noble. Y tú dices, ¿cómo llegó la humanidad a un estado tan deplorable, tan perverso? ¿Saben? Cuando rechazaron el Evangelio, dice aquí, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, es decir, el lesbianismo y el homosexualismo. En otras palabras, Dios revela su ira contra el pecado, entregando a las personas rebeldes y contumaces a sus propias concupiscencias, para que ellos hagan lo que quieran. Dios les dio la oportunidad de venir en arrepentimiento. Rechazaron, alzaron su puño contra Dios, rechazaron el Evangelio. Y Dios dijo, está bien, vayan, hagan lo que quieran, hagan lo que deseen. Desátense y vivan libertinamente y van derechito al infierno. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, lesbianismo. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen.
Lo que vemos en el Zócalo de la Ciudad de México constantemente con estos movimientos pervertidos son muestras de que Dios los ha entregado a sus propias mentes reprobadas. Ese es el juicio de Dios. Esa es la ira de Dios. Dios los entregó. Estas son tres cosas, tres maneras en que está siendo revelada la ira de Dios contra la impiedad e injusticia de forma universal del hombre. Primeramente, por medio de la universalidad de la muerte. En segundo lugar, Dios muestra su ira a través de la miseria y el sufrimiento humano. En tercer lugar, Dios muestra su ira a través de la degradación del comportamiento humano. Sin embargo, aún ahí, aún en medio de su santa ira, Dios no solo reacciona con enojo ante el pecado y la maldad y el rechazo del hombre, Dios también reacciona con misericordia, con bondad, con gracia. Y para muestra, estás tú y estoy yo. ¿Por qué razón tú y yo no estamos en esas manifestaciones defendiendo el movimiento homosexual, el movimiento feminista, esos movimientos pervertidos? ¿Por qué razón no estamos ahí? ¿Porque somos mejores que ellos? No, por la gracia y la misericordia de Dios. Dios, en medio de su ira, reacciona con misericordia y salva a muchos de sus pecados y de sus maldades. Tú y yo podríamos estar ahí revolcándonos en nuestro pecado. No lo estamos haciendo porque hay una mezcla de ira y misericordia. Dios siempre actúa con misericordia y con ira a la vez. Hay una mezcla. Romanos capítulo 2, vean lo que dice el versículo 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento? Versículo 5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios en el versículo 4 muestra bondad, tolerancia, paciencia. En el versículo 5 muestra su ira. Mateo 5:45 dice Jesús que Dios el Padre hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios nos advierte con su ira y nos atrae con su misericordia. Habla los dos lenguajes, un lenguaje de severidad y otro lenguaje de ternura. Y el Evangelio muestra estos dos lados, la mala noticia y la buena noticia. Dios actúa entonces, muestra su ira contra el incrédulo de esta manera. La pregunta es, ¿cómo actúa esta ira en el caso de los creyentes? ¿Sigue Dios desatando su ira contra los creyentes, contra aquellos que ya abrazaron el Evangelio? Seguimos viviendo en este mundo caído. ¿Cómo trata Dios a los creyentes, a los que ya hemos creído en Cristo Jesús? Bueno, el castigo de Dios que era para nosotros fue derramada sobre la persona de Cristo Jesús, quien murió en nuestro lugar. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, la ira que condenaba ya no está sobre nosotros. Entonces, y tú dices, bueno, si ya no está la ira de Dios sobre mí, ¿por qué sigo padeciendo muerte, sufrimiento y pecado todavía en mi vida? Yo siento a veces que estoy pecando más que antes. En primer lugar, hablemos de la muerte. ¿Okay? ¿Cómo la muerte ya no es una condenación para mí? Sigo muriendo, sigo sujeto a la muerte, vamos a morir, pero ¿cómo esa muerte ya no es una condenación para mí? Bueno, para los creyentes, la muerte, el aguijón y la victoria de la muerte han sido eliminados. Sí puedes morir, pero su veneno ya no te afecta. Primera de Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que para los creyentes la muerte ya no es una muestra de la ira de Dios hacia nosotros,
sino que es simplemente una puerta que nos abre la entrada al paraíso eterno. La muerte ya no nos manda al infierno, la muerte nos manda al cielo, a la presencia de Dios. Es un enemigo derrotado. La muerte ya no tiene, dice Pablo en 1 Corintios 15, ya no tiene aguijón. Y aquí la ilustración es esta. Está tomando la ilustración de las serpientes. Las serpientes tienen aguijones que te las clavan y por medio de esos aguijones meten su veneno a tu cuerpo para matarte. Y dice Pablo, ahora la serpiente de la muerte ya no es más que un lindo gatito. Ya no tiene los colmillos venenosos. Ahora puedes jugar y apapachar a la serpiente, ya no tiene sus colmillos venenosos. Te puede morder, pero simplemente te va a acariciar. Y es lo que hace la muerte. Estamos todavía corporalmente sujetos a la muerte, pero la muerte ya no nos manda el veneno condenador del infierno. Ahora la muerte simplemente es un pasillo que nos lleva al paraíso eterno. Queda el sufrimiento en este mundo. Tú dirás, bueno, ya la ira de Dios no está sobre mí, pero sigo viviendo en el mundo y sigo sufriendo la miseria y las tribulaciones de la vida por vivir en este mundo, por vivir en este cuerpo caído. ¿Qué contestas a eso? Bueno, veamos qué contesta la Escritura. Romanos 8:28 dice que para los creyentes, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, ¿qué pasa con el sufrimiento humano? Dice que ya no es un castigo para nosotros, sino que el sufrimiento se transforma en un recurso, en una herramienta de purificación para nuestro bien. Así que aún las cosas malas que vivimos en este mundo, los que hemos creído en Cristo Jesús, ya no es muestra de ira, sino al contrario, es una muestra de disciplina, de trato. Dios está forjando nuestro carácter, está llevándonos a la santidad. El sufrimiento es un sendero a la santidad. El aparente caos y las aflicciones de la vida, Dios las transforma para bien, para nuestro propio bien, para nuestro propio crecimiento, para nuestra propia santificación, hasta ser como Cristo Jesús, hasta llegar a la altura del varón perfecto. Y tú dirás, ¿y qué pasa con el pecado? Sigo pecando. Ya no estoy bajo la ira de Dios, pero sigo pecando, sigo desobedeciendo a Dios. Bueno, el poder del pecado es reemplazado por una búsqueda del amor a la justicia. El capítulo 6 de Romanos nos dice que el poder del pecado ya no gobierna, ya no nos esclaviza, sino que ahora Dios nos ha dado una nueva mente, nos ha dado su Espíritu Santo para que busquemos ser justos delante de Dios. Caemos y pecamos, pero el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón y nos trae a arrepentimiento. Así que lo que antes era condenación, ahora para nosotros es una mezcla para santificarnos. Es una forma de santificarnos, de tratar con nosotros, de llevarnos a ser más como Cristo Jesús. Conclusión. Entonces, para ti, quien quiera que seas, si has creído en Cristo Jesús, si has creído en el Evangelio de Cristo Jesús, la muerte ya no es una muestra de ira. La muerte es una vía de acceso al paraíso eterno. Si has creído en Cristo Jesús, el sufrimiento ya no es muestra de ira, sino un sendero hacia la santidad. Y el pecado ya no es un enemigo que nos destruía, que nos apartaba de Dios. El pecado ahora es un enemigo derrotado al que vencemos por medio del poder del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo huirás de la ira de Dios? ¿Cómo se huye de la ira de Dios? Refugiándote en el Evangelio. Cree en el Evangelio, y cuando creas en el Evangelio, Dios te declarará justo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Se revela la ira de Dios, pero también se revela la justicia de Dios. Así que no seamos insensatos. Dios revela su ira y está enojado contra el impío todos los días. Pero ¿saben?
Dios también no solo revela su ira, revela la solución a la ira. Es interesante. Dios muestra su ira, pero también muestra una vía de escape, creyendo en el Evangelio de Cristo Jesús, creyendo en que Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahora está a la diestra del Padre, sentado en su trono de gloria, gobernando soberanamente el universo, y un día vendrá por su iglesia, por su pueblo. Yo creo en ese Cristo resucitado. ¿Tú crees en ese Cristo resucitado? Si has creído en ese Cristo resucitado, has sido declarado justo por el Padre Celestial, y el martillo que pendía de un hilo sobre tu cabeza ha sido quitado, porque ya no eres un malhechor, ahora eres un hijo de Dios. Huyamos de la ira de Dios al creer en el Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque estábamos bajo condena eterna. Señor, estábamos ya destinados a morir eternamente, a sufrir el castigo eterno. Tu ira ha estado sobre el pecado desde el momento en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Pero, Señor, juntamente con tu ira, has revelado también la solución a nuestro problema. Has revelado tu justicia. Y lo único que nos llamas a hacer, Señor, es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en tu Hijo Jesús. Abrazar a tu Hijo Jesús de corazón. Y en el momento en que creamos en tu Hijo, seremos declarados justos, porque su obra es aplicada a nosotros. Su justicia es aplicada a nosotros. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que sigas alcanzando a muchos con este maravilloso Evangelio. Y los que ya tenemos este Evangelio, permítenos no quedarnos cruzados de manos. Ayúdanos a ir y proclamar esta noticia a muchos que están bajo la condenación del pecado, que están bajo la ira de Dios y que en algún momento ellos irán al infierno, en el día en que mueran. Señor, danos pies apresurados para predicarles y mostrarles las buenas noticias del Evangelio. Gracias por salvarnos, gracias por perdonar nuestros pecados. Anima a tu pueblo, anima a la iglesia con el Evangelio, con la buena noticia de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Salvador, es poco tu poder, Hijo débil haya en mí todo cuanto has menester. Cristo me compró, todo debo a Él. El pecado me manchó, mas Cristo me limpió. He hallado, Señor, que solo tu poder a mi duro corazón
alabanza yo daré. Cristo me compró, todo debo a Él. El pecado me manchó, mas Cristo me limpió. El pecado me manchó, mas Cristo me limpió. Y alabo a aquel que me salvó y vida eterna Él me dio. Alabo a aquel que me salvó y vida eterna Él me dio. Alabo a aquel que me salvó y vida eterna Él me dio. Alabo a aquel que me salvó y vida eterna Él me dio. Alabo a aquel que me salvó y vida eterna Él me dio. Alabo a aquel que me salvó y vida eterna Él me dio. Amén, gloria a Dios. Ok, hermanos, pues dentro de nuestros anuncios, recordemos que lo que dure esta Bien, hermanos, pues después de este tiempo especial de la palabra del Señor, no me queda más que primero felicitar a nuestros hermanos Alberto y Ene, porque ayer fue su graduación formal. No sé cuántos de ustedes vieron la ceremonia. Les deseamos y les mandamos un fuerte abrazo hasta su hogar, orando que su vida sea de gran bendición para nuestra iglesia, para esta familia Reforma. Les enviamos un gran saludo y una enorme felicitación a ellos. Y les recuerdo, hermanos, que nuestros servicios de adoración siguen siendo en línea todos los días domingos a partir de las 12 del mediodía a través de nuestros canales de YouTube y de Facebook. Vamos a estar transmitiendo simultáneamente nuestro servicio. Así que yo les recomiendo que no se pierdan ningún estudio del libro de Romanos. Realmente es un libro poderoso, lleno del Evangelio de Dios, lleno del Evangelio de Cristo. Y estoy seguro que va a bendecir grandemente en nuestra vida. No solamente bendecir, sino que nos va a hacer crecer espiritualmente y madurar en la fe. Nuestros hijos, nuestros pequeños, los más pequeños de la Iglesia Reforma, también tienen sus clases. Las maestras del Ministerio Reforma Kids han preparado especialmente unas clases dedicadas a los más pequeños y a los no tan pequeños, pero que siguen siendo niños, para que a través de un grupo de WhatsApp les enviamos las clases a los papás. Y papás tenemos todo el privilegio, el derecho, la obligación que nos manda nuestro Dios de inculcar a nuestros hijos sus ordenanzas, inducirlos por el camino del bien y sobre todo que desde pequeños empiecen a temer a nuestro Dios. Así que tomemos un tiempo especial, ya sea antes o después de la reunión, para enseñarles a nuestros hijos las clases que hemos preparado para ustedes. Y esta semana, hermanos, toca el grupo pequeño del estudio para el GP avanzado el día martes a las 6:30 de la tarde. Así que si tú eres parte de este grupo pequeño, agenda aparte este tiempo martes 6:30 a través del grupo cerrado de Facebook, donde estamos estudiando la clase Fundamentos de la Fe. Es un tiempo muy especial que pasamos en línea, en donde el pastor nos enseña los fundamentos básicos, valga la redundancia, de nuestra fe cristiana, y donde también podemos participar haciendo preguntas o comentarios. Así que agenda este tiempo, sé parte de este estudio en donde sabemos que son las bases de nuestra fe y donde podemos echar raíces y que el Señor aumente nuestra fe.
y nuestro pastor tiene otros anuncios que darles. Pues damos gracias al Señor por su provisión en medio de la pandemia. Dios está proveyendo lo necesario para cada uno de nuestros hogares. En mayor o en menor medida, el Señor no nos ha dejado sin el alimento necesario. Gracias a Dios por su provisión. También quiero agradecerles, mis amados hermanos, a aquellos fieles que están sosteniendo a la iglesia por medio de sus ofrendas. Quisiera expresarles esto, mis queridos, que sus ofrendas están siendo de bendición para llevar despensas a varias familias de la iglesia que están vulnerables. Algunos han perdido sus empleos por causa de esta situación difícil que estamos enfrentando, y la iglesia ha apoyado un poquito. No ha solucionado quizá el problema, pero ha aliviado un poquito a las familias que tienen necesidad con despensas. A varias familias se les ha entregado una despensa y agradecemos a Dios por eso. Y queremos seguir haciéndolo, así que sigamos ofrendando, mis queridos hermanos, para apoyar a los que menos tienen. Si tú estás privilegiado en estos tiempos con un buen empleo o con una entrada suficiente, comparte con los demás, comparte con los que no tienen. También hemos podido enviar ofrendas a familias de la iglesia que lo necesitan. También hemos enviado ofrendas a misioneros en otros lados. Por ejemplo, en Puebla enviamos una ofrenda a la hermana Miriam Sánchez, también a la hermana Laura Sánchez, que fue nuestra misionera el ciclo anterior. No pudieron terminar por la pandemia. Aquí en Córdoba también a la hermana Yared, ella fue nuestra misionera y también le pudimos compartir una pequeña ofrenda. Enviamos una ofrenda al estado de Chiapas, a la Casa Hogar Canaán, una casa hogar de niños cuyo líder murió a causa del coronavirus y se quedaron desprovistos, y el hermano Alberto y yo decidimos reaccionar en amor, mostrando el amor del Evangelio, enviando una ofrenda. También hemos enviado ofrendas a un país de África llamado Malawi, donde está el pastor Stanley Makatange. Él es pastor y predicador, y mucha escasez en el sur de África. Así que, pues gracias, mis queridos hermanos, por sus ofrendas. Han sido de mucha bendición. Sigamos adelante. Su dinero, mis queridos, no está siendo mal usado. Gracias a Dios por la sabiduría que da para poder usarlo y aliviar un poquito el dolor en estos tiempos. Queremos también agradecer a Dios porque el día de ayer los hermanos Sandoval ya finalmente se graduaron y pues estamos muy contentos. Terminaron sus 4 años, ahora van a seguir estudiando otras cosas para bendecir a nuestra iglesia, y hay que seguir orando por nuestros hermanos. Y también, mis queridos hermanos, quiero animar a los que terminaron primer año. Gracias a Dios, de la Iglesia Reforma hay varios hermanos y hermanas que están estudiando en el centro educativo, terminaron su primer año muy bien, he visto sus calificaciones y van bastante bien, gracias a Dios por ello. Algunos por causa de salud, trabajo y otras cosas no pudieron terminar su primer año, pero animarles a que continúen. A los que están, continúen por favor. Y si Dios permite, en 3 años tendremos a muchos más graduados de la Iglesia Reforma aquí en el centro educativo. También, hablando del centro educativo, ya tiene sus inscripciones abiertas para aquellos que quieran estudiar aquí en el CI. Comuníquense conmigo, pregunten y podemos platicar de la opción, y hay el apoyo para que vengan a estudiar, ya sea el sistema abierto o el sistema escolarizado, interno o externo. Así que podemos platicar. También está la escuela de música, que también iniciará sus cursos en septiembre. Todo será inicio en línea por la misma situación. Hasta que la situación se normalice es que regresaríamos presencial a clases aquí. Bien, pues ojalá muchos de ustedes quieran estudiar. Quiero animarles a que se preparen para estudiar la palabra y servir mejor a la iglesia. Pues mis queridos hermanos, no me queda más que decir lo que hemos venido aprendiendo. Vivamos en misión. Como creyentes siempre estamos viviendo en misión. Por lo tanto, ora, habla e invita. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por el Evangelio, por ese Evangelio maravilloso que ha venido a justificarnos delante de ti
y quitar la ira que tú tenías sobre cada uno de nosotros por amor, sustituirla ahora por un amor paternal. Eres ahora nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, por causa de la obra de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Te alabamos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a la familia Reforma. Gracias por mis hermanos y hermanas. Señor, que el distanciamiento, el aislamiento no enfríe la fe en ti, Señor, que tu iglesia permanezca de pie, porque la iglesia no depende de los servicios presenciales, no depende de las actividades, depende de la fe en ti, Señor. Así que edifica tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan bonita semana.